La odisea de un hijo al ver a su padre ser perseguido por su fe en China. Hoy les presento una historia conmovedora. Se trata de un joven llamado Eric Jiang, quien a los 11 años tuvo que dejar su patria junto a su madre para huir de una terrible persecución religiosa. Su padre no tuvo la misma suerte y fue sometido a torturas, encarcelamientos y lavado de cerebro. Su único delito, ejercer su derecho a la espiritualidad como practicante de Falun Dafa. Esta es una narrativa de fe, resistencia y esperanza. Ye Jia, el padre de Eric, es uno de los miles de practicantes de Falun Dafa perseguidos en China por practicar una disciplina espiritual. Desde 1999, el régimen chino decidió erradicar totalmente la práctica dentro de una campaña de exterminio sin precedentes en la historia de China. Las torturas más crueles son motivadas por el hecho de que los practicantes se niegan a renegar de su fe y no ceden a las presiones del régimen para firmar un compromiso de abandonar la práctica. Entre 70 y 100 millones de practicantes han sido perseguidos. Eric cuenta a The Epoch Times el sufrimiento de su padre desde el momento en que fue detenido y encarcelado en 2000, cuando apeló a las autoridades por el derecho a la libertad de creencia frente a la plaza de Tiananmen en Beijing. Desde ese momento comenzó un calvario para este padre con encarcelamientos repetidos, hostigamientos y torturas. Después de un tiempo perdió su trabajo y estuvo durante 6 años viviendo sin hogar en las calles para huir de la persecución y proteger a su familia. El joven Eric nació en 2000 en la provincia de Shanxi. Desde bebé compartió la angustiosa agonía de su padre, quien por temporadas era encarcelado y penalizado. Mientras estaba fuera de prisión era hostigado, incluso estando dentro de su hogar. Perdió todo lo que tenía, incluyendo a su pequeño Eric. Eric solo tenía 11 años cuando vio por última vez a su padre. En entrevista con el periódico The Epoch Times, Eric contó que debido a su corta edad, lo único que entendía era que su padre era bueno y que la policía lo perseguía injustamente. El Partido Comunista es perverso, pero no hay nada que yo pueda hacer. Aunque el tiempo fue borrando la imagen de su padre, Eric aún tiene grabada en la memoria su tranquilizadora sonrisa y la fuerza inquebrantable de buscar la verdad y la justicia. También recuerda su mirada bondadosa, que reflejaba la cultivación de las enseñanzas profundas de Falun Dafa y sus principios rectores de verdad, benevolencia y tolerancia. La alegría de la espiritualidad. Cuenta Eric que sus padres comenzaron a practicar Falun Dafa, un tipo de meditación antigua, a principios de los años 90, luego de ver que mucha gente era curada de sus enfermedades. Decidieron probar suerte para curarse de varias dolencias de larga data. Como resultado, su cuerpo se restableció y su mente se tranquilizó. Mi padre tenía una inmunidad débil antes de practicar Falun Dafa. Después de empezar a practicarlo, se puso saludable, afirmó Eric. La vida familiar y económica también mejoró y se sentían bendecidos por la práctica. Eran una familia muy unida y feliz. El padre fue detenido en el 2000 en el Centro de Tratamiento de Drogadicción del Condado de Phu durante más de un año. En 2008, durante los Juegos Olímpicos, fue nuevamente detenido y condenado a 8 años en la prisión de Weinan, en la ciudad de Weinan. Dentro de las torturas aplicadas al padre, la peor, según cuenta Eric, fue la de mantenerlo amarrado durante medio mes a una cama y esposado durante más de 12 horas al día. El dolor en la espalda y todo el cuerpo era extremo. Asimismo, hubo una tortura más inhumana aún que afectó al padre a nivel psíquico, el aislamiento extremo al que fue sometido. Estuvo encerrado en una pequeña habitación durante 6 años con 2 o 3 guardias de la prisión que lo vigilaban todos los días, dijo Eric. Durante el primer año y medio no nos permitieron visitarlo, solo lo dejaban salir cuando había una hora de presentación anual, lo que ocurría solo 2 veces al año. Eric cuenta que cuando su abuela se reunió con su padre después de esta tortura quedó muy impactada. La cara de mi padre estaba muy pálida, blanca y parecía muy débil. Solo fue en ese momento cuando se enteraron del aislamiento extremo sufrido. La vida en exilio. En enero de 2012, Eric y su madre se refugiaron en Australia, viviendo en un país libre, donde la libertad de creencia es defendida. La pequeña familia pudo respirar con libertad. El mayor cambio para nosotros fue que podíamos ser quienes somos.
Después de llegar a Australia, la preocupación de estar en peligro y ser discriminados por nuestras creencias desapareció completamente. Podemos volver a ser nosotros mismos, dijo Eric. Ahora el joven está creando conciencia a nivel internacional sobre la difícil situación de su padre. Ha compartido la historia de su familia con los medios de comunicación locales y ha escrito cartas a funcionarios del gobierno para denunciar la injusticia cometida contra su padre y toda su familia. Eric, su madre y su tía menor se presentaron frente al Parlamento australiano con carteles que decían: "Por favor, ayuden a rescatar a mi familia". Afortunadamente, su llamado pacífico llamó la atención de la senadora del Partido Verde de Australia por Victoria, Janet Rice, quien se detuvo para indagar más sobre el encarcelamiento ilegal de este padre de familia. Conmovida por lo que escuchó, Rice escribe una carta al alcalde de la ciudad de Xi'an para que liberara inmediata e incondicionalmente a Jay. La senadora Rice dijo en su carta de 2007: "Me informaron que Jay y sus hermanas fueron detenidas únicamente por ejercer el derecho a la libertad de creencia y expresión. A la espera de su liberación, por favor asegúrese de que tengan acceso regular y sin restricciones a su familia y a sus abogados". Después de la carta, Jay Jia fue liberado el 21 de diciembre de ese año en 2017, después de 8 años de prisión. Sin embargo, poco después fue detenido nuevamente y llevado al centro de lavado de cerebro Ba Xiao, en el distrito de Xinhe, en la ciudad de Xi'an. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento, la familia sigue manteniendo la esperanza. Eric también habla a favor de sus tías y su abuela paterna, quienes fueron también encarceladas y torturadas por practicar Falun Dafa. Denuncia que las torturaron físicamente con golpes y privación del sueño. Después de su gestión con políticos australianos, se logró la libertad de ellas. Este joven refugiado en Australia quiere que todo el mundo conozca al régimen chino por lo que en verdad es. Quiero que la gente sepa cómo trata el PSC a la gente buena, a la gente de fe. La madre de Eric, recordando a su esposo y viviendo el camino doloroso que ha tenido que recorrer, dice: "No hay nada malo en ser una buena persona. Creo que una buena persona tendrá un buen destino. La buena voluntad siempre prevalece, no importa cuántas dificultades haya en el camino". Ella nunca pierde la esperanza de que tarde o temprano regrese a su amado esposo y se haga justicia. Para apoyar nuestro trabajo en Voces de Esperanza, no olvides darnos like, compartir y suscribirte a nuestro canal de bcsmedia.net. Te invitamos a visitar nuestra web para ver historias similares a esta.